Hola, ¿qué tal amigos? Y un saludo desde las oficinas e instalaciones, por supuesto, de Periódico Enfoque. Y hoy en el programa, su programa, nos toca platicar sobre el tema con el que cierran prácticamente, entrecomillado decir, cierran las actividades gubernamentales previo al periodo vacacional. Uno de los proyectos estatales más esperados y debe de ser más esperados por la sociedad en todos sus rubros, llámese educativo, cultural, económico, en todos los órdenes, turístico incluso y todos los demás, por una razón. Es el eje rector, el punto más importante que va a trazar cómo un gobierno va a plasmar su ejercicio, en este caso, de 4 años, el gobierno de Antonio Echeverría, del 2017 al 2021. Y es que el día de hoy se presentó precisamente el Plan Estatal de Desarrollo y tenemos en entrevista a nuestro amigo, el secretario de Planeación, David Guerrero, que hoy nos va a platicar al respecto, porque es la persona que al final del día estuvo en todos los foros, recorriendo todo el estado y que, sin que suene a guayabazo ni porque me caiga bien o me caiga mal decir, hasta ahorita, y dicho respetuosamente al trabajo de todos los demás funcionarios, es al que yo he visto que a que jodas se ha puesto desde que empezó esta administración. En el estudio, por supuesto, Erika Moreno, su servidora Velazos y por supuesto, como ya lo presenté, el secretario de Planeación, David Guerrero. Secretario, ¿cómo estás? Muy bien. Además de contento, Muchas supongo. Gracias, claro, por supuesto. Y mucho, también muy contento por estar aquí con ustedes. Muchas No, gracias pues te agradezco que hayas aceptado la invitación y que ya sé que también que andas corriendo porque es tiempo, ahora sí es tiempo de cacarearlo. Exacto. Es tiempo de hablarlo, ¿no? Así como ha habido tiempo y han dado la cara en circunstancias que no han sido muy gratas, que el Estado ha vivido y demás, sí. También es momento que las cosas que vale la pena decirse, se expongan, se griten y se hablen. Yo tengo de entrada un contexto que es la pregunta siguiente. A ver, el plan está trazado del 2017 para el 21, pero en la presentación se habla que va a ser un proyecto de hasta para el 2042. ¿Cómo? A ver, tú lo mencionabas y lo mencionabas antes de entrar, decías, vamos a platicar sobre los cómo. Exacto. Creo que ya hemos mencionado cómo se construyó, cómo se hicieron los foros, la gente que participó. Lo importante, por supuesto, es el cómo. Sí, efectivamente tiene dos momentos el Plan Estatal de Desarrollo. Primero hay que reconocer en las condiciones en que encontramos el Estado. Es un Estado en que traemos los indicadores macroeconómicos. Esto quiere decir que encontramos la mayoría de los indicadores de Nayarit en los últimos lugares. En los últimos 10 años, a final de cuentas, la producción no incrementa, cada vez exportamos menos, cada vez hay inversión extranjera menos, no se han construido los suficientes cuartos de hotel para que tengamos mayor turismo, el producto en el campo se echa a perder, ni siquiera se alcanza a cortar. Como lo que acaba de pasar con el tabaco y el frijol. Como lo que acaba de pasar con el tabaco y el frijol. Se pierde, se nos maduran bueno, no pagan ni siquiera el corte. ¿Qué nos está pasando? Nos está pasando una desorganización. No hay una vinculación entre gobierno y producción. No hay un orden. ¿Hay una pelea o no hay una vinculación? No hay una vinculación. O sea, pareciera que los gobiernos no les interesara esa parte. Tenemos que primero tenemos que entender que gobierno y sociedad tienen que ponerse a trabajar juntos. Y eso lo vimos en los foros. En los foros la gente decía, nosotros estamos en la mejor disposición, los productores. Que fueron muy concurridos, o sí, sea, bastante, más de 1900... Son 1094 ponencias y más de 10,000 personas acudieron a los foros. De todos los sectores. De todos los sectores y en los 20 municipios, ¿no? Donde anduvimos eran foros que estaban llenos y una gran cantidad de propuestas y de ponencias. ¿Qué tenemos que hacer? Es... Primero sentar las bases, porque también tenemos que decir que si no se actualiza la legislación en muchos temas, pues a final de cuentas no puedes partir y vamos a seguir haciendo lo mismo, sobre la misma legislación. Y les pongo un ejemplo, el tema de planeación, que es lo primero que se tiene que hacer en cualquier proyecto, sea público o privado, y en el caso de un gobierno con mayor razón. Nuestra ley es de 1981, la ley que crea el Copladenay. De 1981, cuando el Estado era distinto, el país era distinto, la economía era distinta. En ese momento todavía teníamos alta producción de tabaco, en ese momento no teníamos el turismo, o sea, eran condiciones distintas. Bueno, sigue siendo la misma ley. La ley de planeación del Estado es de 1992. Tenemos problemas con la minería,
que no se explota adecuadamente la minería en Nayarit. Oye, cada vez tenemos, y tenemos producción, o tenemos más bien minerales bastante en el tema de oro y plata. Nayarit puede ser un alto productor de oro y de plata, efectivamente, pero ¿qué cree? No tenemos ni una sola ley que regule la explotación minera. Todo se basa en las leyes federales. Tiene que ver con problemas ambientales, porque la explotación de las minas genera ese tipo de conflictos. Una contaminación muy fuerte en genera la tierra. Conflictos. Pero bueno, tiene que haber una legislación. Entonces, Nayarit tiene potencial en la minería, sí, con el cuidado del medio ambiente, definitivamente, pero no tenemos en qué basarnos. Entonces, ¿qué sucede? Pues sucede un desorden. Es más, en este caso, no necesariamente un desorden, simplemente no hay explotación. En el tema forestal, también tenemos problemas porque tampoco se ha regulado. Y ahí nos podemos ir. La ley de fomento económico es del gobierno de los primeros años de Rigoberto Ochoa Zaragoza. Entonces, tenemos que actualizar la ley de fomento económico para que el inversionista venga y tenga certeza a su inversión, tenga seguridad jurídica a la inversión y seguridad jurídica a la persona que está aportando los recursos para ello. Entonces se recibieron en los foros alrededor de poco más de 90 propuestas de reforma de ley. Los propios mineros nos llevaron la reforma. Los empresarios dijeron, esta es la ley de fomento económico. El sector público, en el caso de nosotros, estamos poniendo en la mesa la ley de planeación. Más de 90 reformas. Y si decimos, ¿esas son muchas o son pocas? Bueno, pues el plan institucional de la legislatura actual tiene un proyecto de 100 reformas en los 4 años. Entonces a esta le vamos a sumar otras 90 y tantas reformas que se están proponiendo para sentar las bases del desarrollo, pero por la ciudadanía. Esa es la diferencia. Que ya es cada sector plasma su preocupación. Exactamente. Esa es la diferencia de este plan, en donde los ciudadanos dijeron qué y cómo quieren que se hagan las cosas. Y el sector oficial, lo que hicimos es qué es posible de lo que te propone la ciudadanía. Al final del día no todo, exacto. Yo quiero que ahora se vendan más pepitas que antes, ¿no? Pues no. Por eso el Estado regula y dice qué sí es posible, qué no es posible. En base a la visión ciudadana se traza lo que es posible, se define a largo plazo. Ahí es donde dices, sentemos las bases al 2021. Trabajemos paralelamente en desarrollo y generación de infraestructura para que las condiciones se vayan dando a la par. No vamos a esperar a tener todas las bases, las condiciones y en el 21-22 empezamos a trabajar, ¿no? Porque la gente tiene que seguir viviendo. Oye, es como la reforma energética que se va a empezar a ver dentro de 10 años. O sea, vamos a ver resultados nosotros en 25 años. O sea, también podemos decir, oye, no, pues ¿cómo que están haciendo un plan y vamos a ver resultados? Es que la planeación y el desarrollo económico es de largo plazo. Es que si empiezas a hacer... El problema es que no hemos iniciado. Si no lo inicias bien, ¿cómo puedes empezar a medirlo? Exacto, ni siquiera hemos iniciado. Yo en la mañana hablaba de indicadores, ustedes estuvieron escuchándolos, y son indicadores desastrosos. O sea, en los últimos 10 años la economía de Nayarit decrece, cae. Y no caemos más abajo del número 32 porque solamente somos 32. 32 entidades, exactamente. Y vemos los indicadores, yo los leí y se los mostré. Y en la gran mayoría, si no estamos en el 28, 29, 30, 31, 32. Y Venezuela no cuenta, ¿eh? No, no cuenta. Es el 33. Sí. Entonces, ¿cómo tenemos que ir sentando las bases para que de ese 32 empecemos a incrementar, empecemos a subir en Producto Interno Bruto, en producción de primarios, en darle valor agregado a los productos del campo? ¿Cómo vamos a hacer para industrializar cualquier producto? Por ejemplo, somos el primer lugar nacional en producción de jícama. ¿Qué más hacemos con la jícama? Si tenemos una gran producción, el costo se cae. Claro. Y entonces todo se nos echa a perder. ¿Y qué hacemos con ella? Tenemos en el año 2000, en el año 2001, yo fui rector fundador de la Universidad Tecnológica de Nayarit. Y se hizo este análisis de cuáles eran las carreras que deberían de crearse para la formación profesional de lo que fueran a trabajar en base a las vías de desarrollo de Nayarit, y se hizo sobre la agroindustria y sobre el turismo. Hay una gran cantidad de profesionales que han egresado de esas universidades en la agroindustria y en el turismo. Y que hoy sí tienen un espacio. Ya tenemos los profesionales formados. ¿Cómo tenemos que hacer para que desarrollen que ese producto, en el caso de la jícama, le podamos dar un valor agregado
podemos darle un valor secundario y no se nos echa a perder porque tuvo un bajo valor. El frijol, claro, ese es un tema, pero todo un tema. Igual el mango. En Guanábana somos primer lugar nacional también en la producción. También tenemos una gran cantidad de productos que podemos hacerlo. Y si esos productos no tienen el valor suficiente en donde le sea suficientemente rentable para el productor agrícola, tenemos que empezar a cambiar la cultura de nuestros agricultores para decirles, vamos haciendo la reconversión de cultivos, en donde los cultivos que podamos tener sean verdaderamente cultivos de alto valor. Claro, que tengan una capacidad de comercialización alta y que no acaben en bodega echándose a perder, y que además el Estado acabe pagando seguros por tenga que estar subsidiando, ¿no? Subsidios que además el Estado ya no tiene para estarlos subsidiando, ¿no? Entonces, tenemos que tener un valor desde un principio, un producto que tenga una cadena de valor. ¿Qué quiere decir? Que este producto, desde que se siembra, ya sabemos cómo lo vamos a industrializar y dónde lo vamos a vender, en qué paques, en qué modelo, en qué tipo en qué tamaños, en qué mercados, en qué país lo están demandando. ¿Y a qué costo? En la mañana mencionábamos también que solamente 0.05 de la producción nayarita, de todo tipo de productos, primarios y secundarios, o sea, aunque sea industrializado, 0.05 de la producción nayarita se exporta. Solamente 0.05. Todo lo demás. Todo lo demás mercado nacional los echa a perder. Todo lo demás es mercado nacional. Wow. Porque no ha habido el impulso o la asesoría. Quizás no había esta sinergia de la que comentaba. Exacto. ¿No? No tenemos una agencia para el desarrollo que promueva la inversión y la exportación. Entonces, si nadie promueve la exportación de los productos nayarita, probablemente si tenemos una producción, por ejemplo, de piña, es de lo que sí se exporta, la piña. Pero si tenemos una alta exportación, un alto volumen, una parte se exporta aquí, la otra se va al estado de Jalisco o al estado de México o al Distrito Federal. ¿Y qué creen? Que probablemente ellos sí lo exportan. Claro, pero nos lo compran a un valor mucho más bajo a los nayaritas, y ellos lo preparan, lo empacan, lo limpian, lo ordenan y lo mandan a otro país del mundo. Eso es lo que está sucediendo. Desde aquí debería de surgir toda esa industria de la exportación de productos agrícolas. Sí, exactamente. Decir, hecho en Nayarit. Sí, claro. O sea, pero a final de cuentas de aquí podemos ver camiones y camiones y camiones de piña que no se van. Pero esa piña no se exporta. Entonces, ¿dónde queda el valor? Ese valor no queda en Nayarit. O sea, el productor lo vendió en el campo y a un precio bajísimo. De regalo. Que con trabajo les paga el corte. Que son los famosos coyoteros, ¿no? Los coyotes. Sí, eso sí van y lo venden en otro lado. Y como lo decimos. Claro. Por ejemplo, la piña solamente con su limpieza, ponerle orden, ponerla bonita, limpiarla, ponerla en una caja, se va a otro país. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Y eso es el fresco. Ese es uno de los temas que el gobernador centralizó en su discurso de la presentación del plan, es decir, acabar con la ruta del coyote. Del coyotaje, y vamos le dando valor agregado a los productos del campo, lo dijo el gobernador. Entonces queremos, en la agricultura. Quiero entender que la proyección hacia el 2042 va más en función de una estrategia establecida donde los sectores se involucren junto con gobierno para forjar un camino económicamente sustentable y que a todos les funcione. Tenemos que generar los parques agroindustriales que hagan esta parte. El que empaque la piña, el que embolse el frijol, el que le dé el valor agregado a la jícama, que la transforme o a cualquier otro producto. Pero no nada más estamos hablando de agricultura, pero también tenemos la ganadería, también tenemos la pesca. Tenemos grandes potencialidades en la pesca. Somos segundo lugar en producción de camarón, con una diferencia muy grande entre el primero y segundo contra Sinaloa. Pero es que ya tienen mucho tiempo en periodos de explotación ellos, o sea, tienen más experiencia en ese lugar sentido. Importante en producción de tilapia, de tiburón. O sea, a final de cuentas tenemos unos productos que, dices, ostión, también tenemos una muy buena producción de ostión, exactamente, ¿no? Pero ese producto sigue vendiéndose en fresco, pues. A final de cuentas, se vende lo rápido el ostión porque se echa a perder. Sí, casi te lo abren, te lo venden. O véndelo en vaso y manténlo frío. De consumo local. Bueno, ¿cómo podemos hacer para que esos productos también de pesqueros y acuícolas también puedan tener un empaque y una producción y una exportación? Bueno, ese es el tema. El tema ganadero. En ganadería
tenemos más de 100,000 becerros al año que nacen en Nayarit y se venden en muy pequeños los animales y se sacan del estado a engordar en otro lado. Se engordan en otro lado, se generan los productos cárnicos y esos productos cárnicos nosotros seguimos comiendo carne. Claro. Nosotros seguimos comiendo jamón, chorizo, aquí los leche, produces, queso. en becerro los vendes. Allá los venden ya en grande. Ajá. Y te regresan la carne para todavía en venta. O sea, es como el tema de la luz. Nosotros no lo hacemos, no, exacto. La luz la generamos aquí, se va a las centrales, se regula el voltaje y luego nos la regresan carísima. Exactamente. ¿No? O sea, es eso lo que tenemos. Sin embargo, tenemos que generar, el gobierno está obligado a generar la infraestructura. O sea, si tú tienes un inversionista que dice, yo le voy a dar valor agregado a la guanábana, yo les voy a comprar toda la guanábana, traigo mi inversión, y dices, ¿dónde me voy a instalar? Pues a lo mejor por ahí en las varas, en donde hay mucha guanábana, en toda esa zona te puedes instalar. Sí, pero donde hay un parque donde yo llegue, ponga mi inversión y yo tenga energía eléctrica, tenga agua, tenga carreteras, tenga las facilidades. Claro. Las facilidades de infraestructura, ¿no? Si llega el inversionista a instalar su planta y no tiene las condiciones, él se lleva su inversión a otro lado. No. Hay estados donde te dicen, oye, mira, aquí yo es más, hasta no pagues impuestos un año. Por supuesto. Estamos hablando de la ley de fomento económico. La ley define esas facilidades. Ok. Entonces, este productor se va a otro lado. ¿Qué tenemos que hacer? Como gobierno, generemos las condiciones de los parques agroindustriales para que el inversionista tenga dónde instalarse. Claro. Un lugar, un espacio. Es un fraccionamiento industrial en donde tiene la energía aquí en la puerta, tienes dónde vas a descargar, tienes agua, tienes todo lo que necesitas para que... Y ahí está la guanábana. Claro. ¿Sí? Entonces él compra la guanábana, produce, genera, da valor agregado y la saca del estado. Y los recursos y los impuestos se quedan aquí. Y los impuestos se quedan aquí. Y la generación de empleo. El empleo. Tenemos un problema de empleo, pero más que de empleo, tenemos un problema salarial. Los salarios son muy bajos comparados con otros estados. Aunque ya están por ley, ya se regularon iguales en toda la República, ¿no? Pues sí, pero el tope mínimo. Sí, pero entonces hacia arriba pues sí, seguimos estando todos con salario mal. ¿Por qué? Porque no hay valor, o sea, no es que no se quiera. ¿A poco cobras poquito? Si no se cobras poquito. ¿Verdad? No. Pero, a ver, es que en todos los niveles, ¿eh? Sí. Claro. El nivel de vida económico es... En todos los niveles, aquí o sea, es bajo. Y es igual, y tú dices, ¿a poco cobras poquito? Pues yo creo que... Oye, para la friega que te pusiste ahora con todos los foros. Bueno. Pero si tú ves lo que un secretario en otro estado, dices, entonces sí, ¿verdad? O sea, comparado con eso. Sí. Pero bueno, eso es otra cosa. Pero volviendo al tema, tiene toda la razón. Tiene Nayarit toda... más bajos. Digamos, esta posibilidad de tener infraestructura, porque tenemos el clima, estamos como a las centras, ¿no? O sea, por aquí, por allá. Sí. Pero no tenemos esta infraestructura. Y yo lo comentaba, porque en otros estados decimos ciudad industrial y son parques y parques. Y aquí ciudad industrial son 2 calles. Sí. O sea, y tú dices industria aquí, pues. Y que lo que menos tiene es industria. Claro. No hay industria. Es una colonia. Son puras bodegas. ¿no? Son puras bodegas. Son puras bodegas. Y la mayoría vacías. Y dañada la infraestructura. Claro. Esa ciudad industrial que tenemos aquí en Nayarit tiene más de 40 años. Y se construyó a través de un fideicomiso que todavía no se extingue. Y que este gobierno ya decidió extinguir ese fraccionamiento para ya entregárselo al municipio. Pero luego el municipio dice, ¿cómo me lo vas a entregar si está dañadísimo? No sirven los drenajes, no sirve el pavimento, no sirve el agua, entonces ¿cómo te recibo? Entonces el Estado tiene que reconstruir la ciudad industrial para poder hacerle entregar al municipio y entonces ya se acabó esa parte de inversión. Pero lo que menos quedó es industria. Claro. Y lo que menos se generó. Y si se acuerdan, era algo que no estaba mal pensado, sin embargo, no caminó. Era toda una zona donde está Ciudad Industrial, donde está el Tecnológico de Tepic, el Hotel Nequié, donde está atrás donde se inunda Valles del Country, toda Fobiste, toda esa parte, ¿no? Entonces, ese era el proyecto, pero el proyecto era la construcción de la ciudad industrial con toda su reserva territorial y una escuela dentro, generadora de la ingeniería o de la mano de obra calificada que se iba a utilizar en la ciudad industrial. Y una zona de reserva de vivienda para que fuera la vivienda de los trabajadores. Pero entonces nace el Tecnológico de Tepic, empieza a generar efectivamente los ingenieros y el personal calificado para trabajar allá. Y llega una empresita y llega otra.
y luego se empiezan a hacer las casas, pero no de los trabajadores de ahí, sino de los trabajadores de toda la ciudad. Y empieza a crecer el desarrollo urbano de manera desordenada, porque ni siquiera había agua, son terrenos bajos. Lo que es la cantera, lo que es y toda esa parte. Lagos del country, valles del country, toda esa parte, ¿no? Entonces se empieza a generar, se inunda, se llena toda la parte de construcción y de vivienda, pero la industria nunca llegó. No. Entonces fue un fracaso. Se planificó al revés. Entonces, creo que eso no nos debe demasiado rápido, ¿no? Sí. Es que miren, sexenio tras sexenio hacemos las mismas cosas. Y volvemos, lo decía el gobernador en la mañana, imagínense si todos esos planes de desarrollo de cada 6 años hubieran sido exitosos. Ya seríamos cómo estaríamos, ¿no? Pero se han hecho, pero no se cumplen, pero no se les da seguimiento. Este plan, ¿no? Secretario, ¿se va a someter de alguna manera a proceso legislativo como para que tenga una sustentabilidad de tiempo? O sea, para llegar a al 2042, o solamente si tiene una visión... Hay dos caminos que vamos a hacer. Uno, ya lo logramos, creo yo, que ya logramos que la ciudadanía se involucrara en ir y exponer y decir qué quiere y cómo lo quiere. Que es de reconocerlo. Esa es la visión ciudadana, esa es la construcción de un plan. Exacto, ok. Pero ¿cómo garantizamos que el siguiente gobernador no llegue y dice, todo lo que hicieron nosotros no sirve, como ha sucedido cada 6 años? Cada 6 años. Vamos a mandar una reforma de ley para la ley de planeación en donde se obligue a los gobiernos a respetar una planeación de largo plazo. Lo tienen la mayoría de los estados de la República, nada más Nayarit no lo tiene. Lo tienen países que verdaderamente han mostrado un desarrollo diferente al mexicano. Entonces, cuando llegue el otro gobierno, tendría que respetar un plan de desarrollo al 2042 que se ha construido en este momento, en este periodo gubernamental. Y en este periodo gubernamental, pero respetando la visión ciudadana, no la visión de gobierno. O sea, que podría haber modificaciones siempre y cuando hubiera participación ciudadana. Al 5º año de gobierno, la propuesta va a ser que al 5º año de gobierno del siguiente periodo constitucional, revisen si se están logrando los objetivos del plan de largo plazo. Este que ahorita vimos es el de 4 años. El de inmediato. Porque eso es lo que nos obliga, es a lo que podemos ir por ley. Así es. Al hacer la reforma constitucional, se va a crear el Instituto de Planeación del Estado de Nayarit y los institutos municipales de planeación en los 18 municipios que hacen falta. Ese instituto del Estado y los municipales van a tener un consejo consultivo ciudadano, cada uno de ellos. Entonces, los ciudadanos son ciudadanos que no van a cobrar, no van a ser empleados del gobierno. Son expertos, vas a tener urbanistas, ingenieros civiles. Pero va a ser una participación ciudadana. Los ciudadanos que al final van a estar en el consejo definiendo hacia dónde tiene que ir su municipio, su región o su estado. Y la ley también va a decir, vamos a planear a 25 años y en el 5º año de gobierno revisas, organizas, enderezas lo que no haya dado o actualizas las metas y te vas con los siguientes 6 años. Pero en los siguientes 6 años, en el 5º, antes de que termine el gobierno, vuelve a revisar el plan de desarrollo. Y cuando el otro gobierno llega, ese nada más se sube al plan que está caminando y va a trabajar sobre ese mismo plan. No va a haber un nuevo plan. Y si les va a dar tiempo, o sea, estar en el 5º, porque por lo regular son 6, ¿no? Estás en el 5º y el último año, pues ya casi no hacen nada. O sea, ya nomás hay como a lo mejor va a ser un debate con el Congreso si debe ser en el 5º o en el 4º, ¿no? A final de cuentas. En su momento, ya la siguiente administración tendrá que... No, la idea es hacer... Desde ahorita. En este momento hacer la reforma, en este periodo, hacer la reforma constitucional y luego irnos después de hacer la reforma, que ya el siguiente periodo revise el siguiente gobernador al 5º año y en ese 5º año haga la revisión. Pero la ley tendrá que modificarse en este gobierno. Que eso es lo que hace falta. Exacto. Porque si no, pues el otro gobierno va a poder hablar de eso o va a poder decir mejor. Simplemente la beta. Claro. Que quede ahorita. Y luego, en el 2019, máximo en el 2019, tenemos que estar construyendo el plan de desarrollo al 2042. Entonces, y ya lo vamos a dejar caminando, pero con la defensa ciudadana y con la defensa legal. En la Constitución, en la ley municipal y en la ley de planeación del Estado. Toda ese blindaje legal tiene que ser para que a final de cuentas puedan los ciudadanos defenderla. Pero va a ser muy importante que los ciudadanos se pongan la camiseta y la defiendan. Claro.
Porque si llega otro gobierno y dice, no, pero ya estableciendo los consejos que dices, obviamente ya la ciudadanía es, antes de que un gobierno quiera hacer esa modificación, claro, sería bueno implementar una ley de participación ciudadana. Oye, los tiempos se nos están corriendo porque andas de medio en medio ahorita y eso me da gusto, de verdad me da gusto que lo estén haciendo. Dicho respetuosamente, el gobierno del estado había tenido ciertos trascabos en contextos de su punto de comunicación y que ahora estén hablando de estos temas, que estén incluyéndose en estos temas con los medios de comunicación, sí es algo de celebrar y sí es algo de felicitar también. Hay un punto importante en todo esto, además ahorita usted toca lo que son los anuncios que hizo el gobernador, la corrupción. ¿Cómo? México es el país más corrupto del mundo, casi catalogado, y cómo saber realmente los ciudadanos que en este caso este gobierno no va a incurrir, no va a caer, no de alguna manera va a ser endulzado por los placeres de la corrupción para poder ejecutar el plan como se debe. Las experiencias en este país son muy malas. Todos tenemos experiencias, todos los mexicanos tenemos experiencias muy malas y es por eso que se ha sobreregulado la administración del recurso público. Los candados están. Hoy se crean organizaciones o institutos de transparencia, institutos que revisan, órganos de fiscalización que están revisando al servidor público. Yo fui tesorero en el municipio de Tepic, yo fui presidente municipal en el municipio, y ves cómo es una cantidad inmensa de información que te piden todos los entes que están revisando. La Auditoría Superior de la Federación, el órgano de fiscalización del Estado, la Contraloría Municipal, que hoy se acaba de hacer una reforma a la ley, a diversas leyes en donde le dan una gran cantidad de dientes a las Contralorías Municipales para que supervisen, revisen y además sancionen. Las Contralorías del Estado y la Secretaría de la Función Pública permanentemente están revisando. ¿Qué se tiene que hacer hoy? Pues cada vez ser más responsables y más transparentes. Porque, por ejemplo, Nayarit tiene un gran problema. Su administración pública, administración como tal, es muy deficiente. ¿Por qué? Porque todavía se maneja una gran cantidad de papel. Todavía se maneja una gran cantidad de documentos, incluso fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque pues mientras los hagas en la máquina de escribir o en la computadora, entonces a final de cuentas todavía existe ese problema. Cuando tengamos todo en los equipos, en los sistemas, no lo puedas modificar y subas tu información y tengas tiempos como la Secretaría de Hacienda lo hace, en el caso de las declaraciones que tú dices, tienes que presentar tu declaración anual al 31 de marzo y el 31 de marzo o en abril, en el caso de personas físicas, y esa fecha a las 12 de la noche se te vence, entonces esas van a cambiar el día que utilicemos verdaderamente la tecnología de información. ¿Le apuestan a involucrar al Estado a un contexto de tecnología, de mejora en cuanto a la función pública? Por supuesto, porque no se tiene. Es que ni siquiera se tiene. De hecho. Para empezar, ni siquiera se tiene. Es correcto. Hay algunos sistemas antiguos. Hay algunos sistemas que ya no funcionan. Creo que nada más el pago del 2% es el más innovador que hay todavía, ¿no? Al interior hay algunos otros sistemas. Por ejemplo, nosotros en la Secretaría de Planeación tenemos un sistema de información que se llama el Simón, y ese sistema de información es donde vienen toda la programación y presupuestación de los recursos de inversión pública federal. ¿Se va a ver entonces un gobierno más digital? Tiene que ser. Es un gobierno que desde hace muchos años en otros estados se encuentra que aquí ni siquiera ha llegado. Eso es para empezar. Pretenden que concluyendo la administración ya exista se tenga ya por lo menos un contexto electrónico. Por lo menos el mayor avance en donde el ciudadano pueda ver y entrar a la cuenta pública o entrar al avance de gestión que está terminando, por ejemplo, ahorita en marzo, y que el 15 de abril ya puedes estar viendo el avance de gestión de todas las dependencias del estado. Oye, ¿hubo anuncios que fueron importantes y que fueron muy interesantes ahora en la presentación, además del plan, ¿no? En cuanto al contexto del plan, nos queda muy claro que hay que impulsar el desarrollo económico, que hay que trabajar en los contextos sociales para preparar a las personas para que se involucren y se enrolen en este contexto que ahora va a crecer el Estado, ¿no? También se dijo, no habrá muchos programas sociales, pero se trabaja para impulsar el trabajo, ¿no? Exacto. Que en este sentido
quiero pensar que va en el mismo rol de lo que acabamos de platicar, de involucrar a la ciudadanía, capacitarla, prepararla para ser generador de empleos y de autoempleo. Exacto, también. Autoempleo. Ya vieron que tenemos el 64% del empleo que existe es informal. Bueno. Pues pero ahora vámonos con el tema. Esa parte nos quedó, y yo creo que a todos es muy interesante, importante poder comprender que ahora se está trazando un proyecto de trabajo con líneas, con cimientos, con cimientos sólidos, ¿no? Pero ahora nos vamos ya a la parte de los anuncios que fueron interesantes. Digo, tú eres ahorita, dicho como tal y en el argot político, ahorita eres el Golden Boy, Digo, no había visto un gobernador que 3 veces le diera gracias, te agradezco, de verdad te agradezco y felicito. No te me vayas a subir a la lenteja, porque eso es lo peor que a un funcionario del nivel tuyo puede suceder, ¿no? Porque has resultado ser honorable, respetable, pero sobre todo humilde. En ese sentido, ¿no? Gracias. Y vale la pena resaltar que la felicitación del gobernador tuvo una razón de ser. Y es el trabajo que hiciste. De los anuncios, Erika. Hizo, pues, varios. Entre ellos, uno que me brincó mucho y dije, bueno, la vamos a preguntar. Dijo y anunció el nuevo y moderno centro penitenciario B. Carranza en 20 hectáreas. ¿Dónde? Bueno, ese centro penitenciario es una gestión que el señor gobernador hizo en los últimos meses, en estos primeros meses del año más bien, en donde se consiguieron alrededor de 1.300 millones de pesos, lo dijo el mismo gobernador ahora. 1.300 millones de pesos es un centro penitenciario de alrededor de 2.200 para 2.200 reos. Esas 20 hectáreas originalmente se pedían 10.5 hectáreas. Si tenemos 20 podemos tener un crecimiento mayor. Si tenemos más podemos tener una verdadera ciudad penitenciaria. Sin embargo, en estas 20 hectáreas se puede llegar a tener incluso la industria penitenciaria. La industria penitenciaria es una modernidad en el tema de las cárceles, en donde pones verdaderamente a la rehabilitación de los que ahí están, en la reincorporación al empleo y a la vida productiva, en donde tienen incluso centros de producción, de abasto, o sea, no es una ciudad del crimen, sino una ciudad donde se reincorporan laboralmente. Verdaderamente, no solamente lo tienes en una celda, no solamente lo tienes... Claro, debe de haber diferentes niveles de peligrosidad en esto, ¿verdad? Sin embargo, estamos hablando de la penal estatal, no estamos hablando de un centro de rehabilitación federal, que es donde están los delitos más graves, ¿no? Entonces, estas 20 hectáreas es donde se van a construir, y estos 1.300 millones de pesos es la primera etapa. O sea, no es el recurso total para el centro penitenciario, ¿no? Entonces, estamos esperando que en estos 4 o 5 próximos días tengamos definido exactamente el lugar en donde se va a construir. Pero ya es un hecho. Es un hecho. O sea, eso ya es algo ya conseguido. Ya. ¿Y el que existe, qué le va a pasar? El que existe es muy probable que se pueda construir ahí algunas otras instalaciones que tengan que ver con seguridad pública. Pero todavía no está definido. de menos impacto. Pero son instalaciones. Bueno, otra de las obras para avanzar, que también me llamó mucho la atención, es el Centro de Salud Mental, y también había sido ya, como lo comentábamos hace un momento, a lo largo de los sexenios como que se aventaban la bolita, ¿no? Y que al que le sigue y al que le sigue, y nomás nunca, pues sí, nunca cuajaba. Lo que pasa es que hay algunas alternativas en donde se puede trabajar. Hoy en México estamos pasando los tiempos que pasaron el primer mundo, me refiero a países como Inglaterra, como Francia, en donde sus principales inversiones en infraestructura, en obra pública, fueron a través de la asociación público-privada, en donde el privado construye y recupera a través de los costos que él tiene, o el propio Estado está pagando una inversión de esa obra. Entonces, un hospital de salud mental, un psiquiátrico, puede ser autofinanciable. ¿Por qué? Los recursos autofinanciables para el privado que invierte. Porque todo este tipo de manejo, según nos explicaban los expertos, hoy ya los tratamientos son para enfermos psiquiátricos, pero son tratamientos de día.
ambulatorios. Ya no los hospitalizan, ya no se quedan ahí. Entonces, tú tienes un enfermo, tienes un tratamiento, vas, lo llevas, está todo el día, son de día, y lo llevas y lo recoges y luego vas y haces sus tratamientos, sus terapias en la mañana, el día, a las ciertas horas y lo regresas. ¿Ese proyecto es también ya algo que se va a concretar, se va a gestionar ya se tiene incluso un modelo de hospital en donde puede ser el propio Seguro Social y el ISSSTE subrogan el servicio y los llevan a Guadalajara, al centro de Zapopan. Es un centro privado. Entonces, a final de cuentas, esa parte la puede seguir trabajando Nayarit en un centro de salud mental que puede dar muchos resultados porque hace mucha falta y ha sido demandado desde hace muchos años. Es una realidad. Oye, secretario, nos encantaría, créeme, que poder seguir platicando porque el tema del día de hoy de la presentación del Plan Estatal de Desarrollo y los anuncios del gobernador, pues es un tema que nos da obviamente para muchas entrevistas y que incluso algunos podrían ser de manera individual, ¿no? Obviamente están los proyectos que viene el Boulevard Las Varas Punto de Mita, la autopista Tepic-Compostela, la carretera de Guajimiga El Cajón y la reubicación del patio de maniobras de ferrocarriles de Tepiga a San José de Costilla en el municipio de Jalisco y a la avenida Jacarandas, que todos los que vimos aquí siento yo que va a ser un proyecto muy muy bueno, que en su momento, cuando empiece todo este contexto, nos gustaría que obviamente vinieras a platicarnos, ¿no? Aeropuerto, de algún aeropuerto, mejorarlo o algo. Digo, porque creo que nada más salen de aquí a Tijuana. El aeropuerto, hay que acordarse que es un aeropuerto internacional. Sí. Lo único que no tiene es aduana. Pero entonces es así como que primero que lleguen los vuelos internacionales, pero para que lleguen los vuelos internacionales se ocupa la aduana. Acá. Y luego para que los vuelos internacionales no llegan porque no se tiene aduana. Entonces, ¿qué es primero? Entonces tenemos que gestionar, pero también tiene que haber suficiente tráfico aéreo para que pueda ser. Y el tráfico aéreo se lo van a dar dos cosas, o el turismo o el transporte de mercancías. Entonces son a las dos vías que estamos apostando. El turismo es la única vía de desarrollo económico consolidada que tenemos. Con la carretera que se va a construir, hoy se aprobó, acuérdense que vino el presidente de la República, inauguró de Jala a Compostela. Hace falta de Compostela a Las Varas. Y de Las Varas va a haber un ramal, porque esa de Las Varas sigue por la sierra, ¿no? Sigue por arriba, le dicen. Ese ramal va a bajar a la 200. Entonces va a conectar a Las Varas, pero tienes ahí toda Guayabito, Los Ayala, propio La Peñita, toda esa zona, San Pancho, toda esa zona. Entonces hay un proyecto, lo anunció el gobernador, de Las Varas, la primera etapa es de Las Varas a Los Ayala. Entonces vas a tener de Tepic, vas a tener a 20 minutos, vas a tener Las Varas o a 30 minutos Guayabitos o San Blas. O sea, Tepic ya va a tener dos playas. Sí. Eres bueno, me encanta. Pues sí, es cierto. Entonces, ¿dónde van a llegar si recibimos turismo nacional? En vuelos aéreos, ¿a dónde van a llegar? A Tepic. Claro. Así es. Entonces, el aeropuerto de esa región va a ser el aeropuerto de Tepic, no va a ser el de Puerto Vallarta. Entonces, ahí puede crecer. Y haciendo una buena promoción internacional, puede ser que de California pueda llegar gente que venga al aeropuerto internacional. Y todos ganamos. Oye, pues bueno, no nos resta más que, obviamente, la verdad sí se vale felicitar cuando hacen las cosas bien, así como también observar y señalar cuando las cosas tienen sus deficiencias. No lo hemos hecho y en este caso creo que sí toca felicitar el trabajo que has hecho, el trabajo que has hecho en conjunto con todas las dependencias, en conjunto con todos los involucrados y por supuesto el trabajo que en su momento el gobernador delegó en ti. Mucho se había dicho que el gobernador pues no se le ve muy seguido en eventos, que si no está gobernando y que si no demás. Creo yo en este momento con la presentación de este trabajo involucra el hecho de decir qué es lo que está haciendo, ¿no? Y qué es lo que yo vi. Y está demostrado que está involucrado él mismo, ¿no? Exactamente, lo que yo vi en lo que tú estás externando, no es lo que yo estoy suponiendo, ¿no? Sí. Es en la gestión de recursos para infraestructura, en la gestión de recursos para detonar la economía del Estado y en el trabajo de trazar un plan de desarrollo del Estado, ¿no? Eso es con lo que yo me quedo y ojalá que eso sea con lo que la ciudadanía se quede. Ya los temas de seguridad y demás, como él lo ha manifestado, pues ya serán temas que las áreas encargadas
se tendrán que poner las pilas de poder sacarlo adelante y en conjunto con las demás instancias federales que tengan que participar. Exactamente. Por lo pronto, felicidades. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. Y cuando haya más temas, ya pasando los periodos electorales, que podamos volver a platicar a gusto, pues te vienes. Ustedes me dicen rana, yo brinco. Eso es todo. Por lo menos ya lo demostró. Él es, por supuesto, el secretario de Planeación, él es David Guerrero. Y hoy se presentó, hoy viernes 22 de marzo, en la ciudad de Tepic. No, 23 de marzo en la ciudad de Tepic, el Plan Estatal de Desarrollo, mismo que el pasado 19 ya se había publicado en el Diario Oficial de la Federación, conforme la ley lo marca exactamente. En el periódico oficial, del Estado. Así es. Por su atención, gracias. Sus comentarios, por supuesto, estará también nuestro amigo David dándole seguimiento a los comentarios y demás, sus likes y comentarios. Así que, por favor, su atención. Muchas gracias.